Se lo hemos estado informando oportunamente, de hecho ahí toda la información en biobiochile.cl, usted ingresa a Internacional y estará al día justamente con este conflicto diplomático suscitado entre los países México y Ecuador, justamente a propósito del asalto por parte de agentes del Estado ecuatoriano a la Embajada de México en Quito con el objeto de tomar detenido, cosa que hicieron, al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Claro, lo comentamos fuera de micrófono, no tenemos recuerdo de una situación similar, ¿no? De un asalto a la Embajada de un país. Bueno, evidentemente se quebraron las relaciones y hay esta reunión mañana justamente una reunión de diplomacia, ¿no? En la Organización de Estados Americanos, para hablar sobre este tema, las implicancias que tiene y, por cierto, también el momento latinoamericano que estamos viviendo. Ya estamos en línea con el analista internacional Guillermo Holzman. Guillermo, muchas gracias por el contacto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Loreto? ¿Qué tal, Álvaro? Un agrado saludarles. Igualmente, Guillermo. Quizás sería interesante entender, este no es el punto de partida de una relación problemática, no es que probablemente ha ocurrido algo entre ambos países, México y Ecuador, que explica justamente esta, vamos a decirlo así, displicencia con la que el Ecuador viola un principio que es clave, digamos, de la diplomacia, que es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. ¿Cuáles son los antecedentes a este hecho ocurrido el día de ayer? A ver, el contexto en el cual se da esta situación empieza con declaraciones de AMLO, de López Obrador, presidente de México. Recordemos que México tiene elecciones en unos meses más, donde él señala que el asesinato de Francisco Villavicencio en su minuto permitió mover al electorado para que fuese electo Rafael Noboa, actual presidente de Ecuador. Sí. Frente a esas declaraciones que realiza López Obrador, Ecuador responde que no es así, porque es una situación completamente distinta y que el electorado ecuatoriano lo que estaba buscando era justamente una ruta de desarrollo y progreso, que es la que representaba Noboa. Desde ahí en adelante empiezan, mayoría, las declaraciones y contradeclaraciones entre México y Ecuador. Y eso nos lleva, en definitiva, a que en algún instante Ecuador declara persona no grata a la embajadora de México en Quito. Y eso, a su vez, también lleva a una respuesta de parte de la Cancillería mexicana en torno a que esa decisión ecuatoriana sobrepasa lo que es razonable desde el punto de vista de las relaciones internacionales. No pasan ni 48 horas y, en definitiva, México se apresura a otorgar el asilo político a Glass. Y cuando eso estaba en trámite, finalmente la policía ecuatoriana ingresa a la embajada mexicana en Quito y arresta definitivamente a Glass, y hoy día está en poder de la justicia ecuatoriana. Uh-huh. Lo comentamos, esto no lo habíamos visto, al menos en la historia reciente, ¿no? De que hubiera un asalto de este tipo a una embajada en un país. No, definitivamente no. Si uno quiere ver algún caso, teníamos que irnos acerca del año 60, cuando la Cuba ya castrista, que finalmente ingresa coincidentemente a la Embajada de Ecuador en La Habana. Pero claramente estamos hablando de muchas décadas de por medio y contextos políticos internacionales completamente diferentes. La pregunta del antecedente es pertinente porque justamente hacíamos mención a una reunión a petición de Ecuador mañana en la OEA, que tiene que ver con la reacción de los países a algo que es inédito, por lo menos en la política de los últimos 40, 50 años. Sí, ahí yo diría que es necesario quizás hacer algunas distinciones para mejor entender todo esto. La primera es que el asalto a una embajada significa violar lo que son principios del derecho internacional. Y esos principios del derecho internacional reconocen que la embajada es parte del territorio soberano del país al cual representa. Es decir, posee inviolabilidad o inmunidad, si se quiere. En consecuencia, cualquier ingreso de fuerzas policiales del país donde se encuentra la embajada debe ser con la aprobación del país en cuestión, cosa que acá no sucedió. Por lo tanto, acá hay una violación de principio, que es la primera cosa. Ecuador argumenta de que, si bien es cierto, el principio está, el derecho a asilo no corresponde aplicarlo acá, porque estamos hablando del señor Glass, que fue vicepresidente de Correa, también de Lenín Moreno, y tuvo que renunciar a su cargo de presidente luego de una acusación en el Congreso, y tiene una sentencia ejecutoriada de 8 años. Claro.
está condenado, y por lo tanto el derecho a asilo no se aplica a quien, y eso está establecido dentro de las normas, pero es una norma subsidiaria. Al principio es la inviolabilidad de las embajadas, y luego vienen una serie de criterios donde se establece de que esas personas que tienen sentencia ya ejecutoriada, que tienen búsqueda de parte de la policía para poder responder por otros delitos, no les corresponde el derecho a asilo. En consecuencia, acá vamos a tener un problema que se va a empezar a discutir mañana en la reunión que ha convocado la OEA, en torno a qué cosa es prevaleciente. Lo que sí está claro que en este punto, el tema de que haya ingresado sin la autorización del personal o de las autoridades mexicanas en la embajada de ese país en Ecuador, constituye una anomalía a lo menos. Más allá de que Ecuador argumente de que Glass no podía pedir asilo ni le correspondía ese derecho. Cosa que nos va a llevar a un largo debate en torno a qué cosa prevalece. Lo que la segunda derivada de este primer punto es que coloca, yo diría, una cierta incertidumbre respecto a cuál es el valor de las embajadas de cada país y de cuáles son los mecanismos mediante los cuales se respeta o no las condiciones de esa embajada en términos de inmunidad cuando es una representación. Y esto va a ser un largo debate que probablemente va a tener impacto no solamente en toda América Latina, sino que también a nivel mundial, porque las embajadas, en definitiva, como pasan a ser muy vulnerables, y eso va contra todo lo que ha sido el principio del desarrollo del derecho internacional. Lo segundo, yo diría que tiene que ver con las tensiones políticos ideológicas en la región. Entre Noboa, que es un gobierno de derecha, México, que es un gobierno de izquierda progresista, que está liderado por Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, que va a elecciones en 2 meses más. En definitiva, digamos que viene tensiones a las cuales se suma el eje que va con Colombia, Nicaragua, Venezuela y por supuesto también Brasil. Países que representan una línea ideológica desde el punto de vista de progresismo de izquierda, frente a un Noboa que está dentro de la línea de centro-derecha. Por lo tanto, acá va a haber un debate ideológico en torno a la persecución de Glass en su calidad de vicepresidente. Él fue condenado por temas de corrupción, estaba siendo investigado y convocado a la justicia nuevamente por otro caso de corrupción. Y eso va a llevar a que el debate también se dé en el ámbito ideológico, como es lo que es a nivel regional. Y el tercero va a ser el debate acerca de cómo las democracias enfrentan el derecho a asilo y cuándo ese asilo es posible aplicarlo para las personas que poseen una calidad política, pero que a su vez poseen una calidad, ¿no es cierto?, de imputados en la justicia. Claro, y uno se pone a pensar, bueno, con todo el contexto que también nos das, pero ¿qué es lo que busca Noboa o Ecuador en este caso? Porque, a ver, mañana está convocada esta reunión, hay varios países que ya se han manifestado a favor, por supuesto, también de México, pero ellos tienen mucho que perder o no. ¿A qué se exponen ellos? ¿Qué sanciones eventualmente podría tener Ecuador justamente? ¿Y por qué lo hace? Porque, a ver, era evidente que lo iban a salir a criticar, es una señal, quizás un mensaje interno, que Ecuador sabemos que está viviendo también meses tremendamente complicados. ¿A qué se expone Ecuador con esto? ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones, en definitiva, van a ser mucho más formales o simbólicas que reales. Y en esas sanciones pueden ir desde la suspensión de su membresía en la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, de la forma que se le quita su derecho a voto dentro de esa organización. Algo parecido podría pasar en Naciones Unidas, aunque lo considero más difícil, pero también su suspensión en varios otros organismos internacionales, es decir, se le quita espacio político para poder expresar las decisiones que vaya tomando Ecuador. Ecuador va a basar todo su caso en el hecho de que se trata de un delincuente con sentencia que está siendo buscado por la justicia. En consecuencia, el derecho a asilo no corresponde. Y ahí va a haber un debate, yo diría, bastante intenso con muchos internacionalistas que van a dar su opinión a ese respecto. Yo creo que todos van a coincidir en que, en primer lugar, está la inviolabilidad de las embajadas o la inmunidad a la cual están sometidas. Ahora, la debilidad del argumento de Ecuador es que tenían varias otras herramientas para poder aplicar sobre México, es decir, no darle permiso para la salida del país, o sea, igualmente, por muy aislado que esté, tiene que pasar por todo lo que son los controles, ¿no es cierto?, digamos, para poder salir del país. Claro, exactamente. Por lo tanto, si el uso de la policía para ingresar a la embajada hubiese sido la última opción que tenía Ecuador, probablemente el argumento ecuatoriano sería mucho más potente.
Sin embargo, tiene esa debilidad de que podría haber usado otras herramientas para poder justamente evitar que saliera Glass desde Ecuador y digamos, dejarlo ahí mientras se mantenía toda la presión como de la justicia o la Fiscalía ecuatoriana sobre Glass y sobre México. Guillermo Holzman, muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio siempre. Un abrazo.